Luego del ciclo de San Martín a Cristina, las luchas por la independencia, el equipo de formación política de Nuevo Encuentro Merlo presenta Nuestro candidato es el proyecto. Hoy, Encuentro 3, el imperio contraataca y los pueblos resisten. Y la reciente destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, puso de manifiesto la nueva modalidad golpista en la región, los llamados golpes blandos. El golpe institucional que derrocó a Fernando Lugo en Paraguay puso una vez más en alerta a América Latina. Hay amplio consenso entre los analistas y observadores políticos acerca de que los episodios que sacaron del poder al presidente paraguayo terminan de configurar un nuevo modelo de golpismo. Una herramienta de intervención con la que las clases políticas conservadoras, en alianza con las élites económicas nacionales y transnacionales, pretenden frenar y neutralizar los procesos de transformaciones que abrieron en la última década un espacio de acceso a derechos básicos, participación y ciudadanía para las mayorías postergadas de la región. La lista de episodios que responden a una matriz similar es considerable. Además de los sucesos de junio de 2012 en Paraguay, hay que mencionar el golpe de Estado perpetrado en Venezuela contra Hugo Chávez el 11 de abril de 2002. Y respetando todo. El derrocamiento auspiciado por Estados Unidos y Francia de Jean-Bertrand Aristide en Haití en febrero de 2004. El golpe contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, ocurrido el 28 de junio de 2009, y el motín policial de septiembre de 2010 en Ecuador. En las décadas del 60 y 70, la doctrina de seguridad nacional impulsada desde Washington para impedir la llegada al poder de proyectos políticos de orientación socialista en América Latina y aislar a la Revolución Cubana, se plasmó en largas y brutales dictaduras en prácticamente todos los países de la región. En los años 90, el disciplinamiento social se obtuvo mediante las doctrinas que impulsaban el achicamiento del Estado, la entrega de las industrias y empresas de servicios nacionales al sector privado y el sometimiento de la política a la economía a través de la continua vigilancia y fiscalización de las cuentas públicas por los organismos internacionales de crédito que impusieron sus programas de ajustes sin demasiados obstáculos. El fracaso de las concepciones económicas ortodoxas que trajeron endeudamiento público, desempleo, desindustrialización y pérdida de la soberanía política y económica permitieron el surgimiento de proyectos políticos progresistas con capacidad de desmontar la ingeniería legal y conceptual del neoliberalismo que fueron respaldados y legitimados en reiteradas oportunidades por el voto ciudadano en los principales países de la región. Este nuevo contexto
redujo la capacidad de maniobra del modelo golpista clásico, que incluía la toma del poder por las Fuerzas Armadas con la connivencia de partidos conservadores, la represión y asesinato sistemático de opositores políticos y la participación de sectores civiles y empresarios para ejecutar políticas pensadas para maximizar los beneficios de los grandes grupos concentrados. Las nuevas modalidades de interrupción del orden constitucional y la voluntad popular son más sofisticadas y menos evidentes. El nuevo golpismo blando utiliza el discurso de la democracia apostando a la confusión entre legalidad y legitimidad. El principal recurso es producir una crisis política profunda y emplear los otros poderes del Estado para acercar y derribar al Ejecutivo. En el caso de Paraguay, la crisis fue una matanza de campesinos y policías y la destitución sumaria del presidente por mal desempeño y sin pruebas fue ejecutada por el Poder Legislativo y convalidada por la Corte Suprema. En Honduras, en cambio, fue la Corte Suprema la que libró una orden de detención contra el mandatario acusándolo de traición, lo que fue ejecutado por las Fuerzas Armadas y refrendado por el Parlamento, que nombró a un presidente interino. En Venezuela, el fallido golpe de 2002 fue impulsado por las principales cámaras de empresarios y los medios, ejecutado por un sector de las Fuerzas Armadas y convalidado como vacío de poder por el Tribunal Supremo. En los casos en que no es posible emplear a las Fuerzas Armadas, se recurre a los amotinamientos policiales que han comenzado a volverse frecuentes en América Latina. Fue lo que ocurrió en 2010 en Ecuador, llegando los uniformados a retener durante varias horas al presidente Correa. Un conflicto policial similar sucedió entre el 21 y el 27 de junio de 2012 en Bolivia. En estos casos, reclamos salariales de oficiales y suboficiales fueron fogoneados para crear un clima de incertidumbre política y desestabilizar a gobernantes con amplio respaldo en las urnas. A mayor distancia se ve la trama conspirativa que se está poniendo en juego. En todos estos golpes, fracasados o exitosos, se destaca un factor común: la presencia de un aparato mediático concentrado con intereses entrelazados con los principales grupos económicos, cuya función es amplificar y naturalizar las intentonas, actuando en muchos casos a la cabeza de la oposición política. Si bien estas operaciones político-institucionales y mediáticas no podrían realizarse sin el concurso de los partidos políticos tradicionales, de buena parte de la prensa, de sindicatos prebendarios y organizaciones locales, en varias de estas situaciones, ha sido determinante el visto bueno y el acuerdo tácito o directo de potencias externas que convalidan las rupturas al reconocer a los gobiernos ilegítimos que emergen de estas crisis. Este ha sido el papel de Estados Unidos en por lo menos los golpes de Honduras, Venezuela y Haití, pero también de países de la Unión Europea como Francia en oportunidad del derrocamiento de Aristide y España en el intento contra Chávez. Como contrapartida, América Latina ha desarrollado sus propios anticuerpos. Las nuevas organizaciones regionales UNASUR y CELAC, sumadas al Mercosur, que han intervenido de manera determinante en las últimas crisis, utilizando las cláusulas de sus estatutos que privilegian la preservación del orden democrático y actúan para aislar a los golpistas. Es claro, no nos engañemos, que en Ecuador y América Latina se ha avanzado mucho, pero no hemos logrado todavía la prevalencia del poder popular sobre las élites. Todo puede ser revertido. Y claramente existe una reconstitución de las fuerzas de derecha. Se han recuperado del aturdimiento en que las dejó el estruendoso fracaso del neoliberalismo y el surgimiento de gobiernos patriotas y progresistas, surgimiento que empezó con la llegada del querido amigo comandante Hugo Chávez Frías en 1999 a nuestra querida Venezuela, pero que continuó con Néstor, con Lula, Tabaré, Michelle, Cristina, Daniel, la Revolución Ciudadana, Fernando Lugo, Pepe Mujica, Dilma, Salvador Sánchez, Manuel Zelaya. La primera década del siglo XXI en América Latina no fue una época de cambios, fue un verdadero cambio de época. Pero escúchenme bien, no nos engañemos, ese momento histórico ya terminó. Hoy esas fuerzas de derecha están recuperadas
están articuladas nacional e internacionalmente, con estrategias de poder y, por supuesto, con la descarada complicidad de la prensa nacional e internacional y de los países hegemónicos de siempre, como hemos visto en la ya mencionada última iniciativa del presidente Obama. Es la llamada restauración conservadora, en referencia a episodios de restauración monárquica como el que se dio en Francia entre 1815 y 1830. Lucharon por volver al pasado, por imponer nuevamente el poder real, y lo lograron, por corto tiempo, pero lo lograron. Ya fomentaron golpes de Estado directos, cuando no tenían una estrategia clara, era muy burda. Miren que los 4 o 5 golpes de Estado, de hecho empezó en Venezuela en el 2002, pero luego tuvimos 2008 Honduras, 2009, 2008, Manuel, 2008 Bolivia, 2010 Ecuador, Paraguay, Lugo, 2 exitosos, Honduras y Paraguay, 3 fracasados, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero se dieron cuenta que por ahí no iba el asunto, que nuestros ciudadanos no iban a tolerar nuevamente estos golpes de Estado tan burdos, y han refinado sus procedimientos. Al principio hicieron golpes de Estado directos, les decía, lo consiguieron en Honduras con Zelaya, en Paraguay con Lugo, pero no lo lograron en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Ecuador. Pero si en nuestros países los golpes directos ya no funcionan, acuden a otras tácticas, como fomentar los golpes blandos. Lo estamos viendo en Venezuela, persistentemente acechada por estas fuerzas de derecha nacionales e internacionales. Los golpes blandos, es decir, buscan crear conmoción social para alentar una caída de los gobiernos democráticos. Lo han intentado muchas veces, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador. Cualquier pretexto es bueno. En el caso ecuatoriano, la ley de agua, la minería, el Yasuní, el Código Integral Penal, el Código de Trabajo, hasta la cocina de inducción, les insisto. Es muy peligroso que tengan éxito nuestros gobiernos. Es muy peligroso que tenga tanto éxito la revolución ciudadana. Otros pueblos también la exigirán. Así que hay que acabar con estos procesos. Compatriotas, compañeros de lucha, se vienen tiempos duros. Ese cambio de época, ese aturdimiento de la derecha, esa desarticulación, desorganización en la primera década del presente siglo ha pasado, ha sido superada esa etapa. Hoy hay una restauración conservadora en marcha y lamentablemente con la complicidad de la supuesta izquierda radical, que realmente es el sector más conservador, oponiéndose a todo el tiempo. ¿Cómo buscan hacerlo? Manipulando la información con sus medios de comunicación, exagerando los problemas, que obviamente los hay, y minimizando los logros, que en cambio son muchísimos, utilizando la mentira, la desinformación, la injuria para conseguir sus metas. Ya, la última etapa, no sé si se han dado cuenta, hace unas 2 semanas hablan de que el gobierno está quebrado. Ya llevan meses diciendo que tenemos altos impuestos. ¿Cómo lo quieren lograr? Financiando de manera criminal a infiltrados que promueven la violencia en la sociedad y, lo que es peor, entre los colegiales. La restauración conservadora actúa de manera globalizada y en nuestra América lo hace también valiéndose de ONG financiadas desde el primer mundo, con funcionarios muy bien pagados. Se presentan, por ejemplo, como defensores de la naturaleza, cuando en sus países de origen sustentan el sistema inhumano que está causando el calentamiento global. Financian supuestas fundaciones nacionales, que en verdad son partidos políticos fracasados en las urnas, y lo financian para hacer oposición a nuestros gobiernos. Y también cuentan, como lo mencionó Guillón, con una institucionalidad regional y mundial, él se refirió a la parte financiera, en función del status quo, como la propia CIDH, feroz enemiga de los gobiernos progresistas, básicamente por habernos osado enfrentar a uno de los poderes fácticos más grandes del mundo, el poder mediático. La restauración conservadora existe, no lo duden, y la mejor manera de enfrentarla es así, con la unión de los movimientos progresistas de nuestra América y del mundo. Operación Golpe Blando, la vuelta de TBR y un informe con lo que no nos están mostrando.
A mí me da un poco de vergüenza que, siendo esto un país, o bueno, tratando, le hagamos la venia a las necesidades de política internacional de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos. Que cada tanto, según venga la pelea Irán-Estados Unidos, salgamos todos como soldaditos a acusar a alguien de algo, aparentemente sin ninguna prueba. Fiscal Alberto Nisman, usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. Es raro que presente una denuncia en medio de enero como esta. ¿Por qué eligió este momento? ¿Qué pasó? No, la elegí cuando terminé. Hace 2 años y pico estoy trabajando en todo esto. ¿Te gustaría decirle algo al presidente? Profundo respeto, agradecimiento por el apoyo que siempre ha tenido la Fiscalía. Simplemente agradecerle porque Argentina es el único país en Latinoamérica y hasta diría en toda América que tiene una Fiscalía de esta envergadura, con estas posibilidades y que ha sido creada y mantenida por este gobierno para investigar de esta manera. Así que en ese sentido, nada. Hace 2 años y pico estoy trabajando en todo esto. Nisman es el hombre de la justicia que reinventó la causa AMIA. Realmente es un tipo con mucho poder de imaginación que hizo cualquier tipo de papelones en la causa AMIA. Es el de los testigos arrepentidos. Siempre te acuerdas que aparecía uno con mucho contacto con la CIDE, ¿no? Siempre en cada aniversario aparecía uno con un turbante que decía alguna pelotudez y después se arrepentían, se desdecían de la declaración, etcétera, etcétera, ¿no? Nisman es, por otro lado, el esposo de una jueza, Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, cuyo juzgado es casi una delegación de la CIDE de la justicia. Yo creo que acá han intentado provocar una operación de conmoción política cuyo objetivo era un golpe blando, que efectivamente creo que buscaba la destitución de la presidenta, el juicio político o eventualmente el adelantamiento de elecciones. Yo estoy de acuerdo de que hay que ayudar a la doctora a que llegue al final. Lo que me parece que hay que hacer para ayudarla mejor es acortar la línea de llegada. Que por favor los políticos se pongan los largos y hablen en serio de un cierto adelantamiento electoral. Esa operación política se inicia con la presentación de Nisman, pero a los pocos días, a las pocas horas, esa operación empieza a derrumbarse. La desmentida del Departamento de Estado respecto a que estuviera involucrado en la operación, la desmentida de Interpol, que fue muy dura porque se dirigió directamente al fiscal, dijo usted miente. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge en las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán. Él hablaba de un intercambio entre yo te levanto las alertas rojas y vos me vendés petróleo, que nunca sucedió y que está probado que tampoco había sido pedido. Las opiniones contundentes de los jueces, Canicova Corral, que llegó a calificar la acción de Nisman como una acción ilegal, propia de un delito. La doctora Servini de Cubría, que no le dio entidad a la presentación, a punto tal de que dijo que no iba a levantar la feria. El propio Lijo, que cuando se hizo cargo de la causa dijo tampoco voy a levantar la feria. Todo eso fue derrumbando la operación. Es cierto, y esto hay que decirlo, que la denuncia de Nisman tampoco era la denuncia del siglo. Yo coincido con la Presidente. Pero ahí se va a revelar claramente las presiones que sufrió el fiscal. Llamadas de todo tipo, de las diputadas. Las presiones también políticas de la oposición que tenía para que vaya a declarar el lunes. Parece que hay muchos llamados, como 20 llamados de Patricia Bullrich. Garanticemos que la justicia sea independiente. ¿Cómo puede ser que una diputada llame 24 veces a un fiscal en una causa tan sensible? Eso no es presión. Y además recordemos que la diputada Alonso se presentó a declarar 2 semanas después. En los minutos que estuvimos a solas, el fiscal Nisman, mientras me explicaba los ejes de la denuncia, me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. ¿Qué les contó Nisman? El fiscal es muy profesional, fue muy profesional y jamás reveló un solo dato. Me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. Así que nosotros tenemos la misma información con la que cuentan los periodistas. Me parece que ahí se dieron una combinación de elementos que desembocaron en la tragedia. Yo no discuto cómo murió, sí planteo por qué murió. Yo creo que él fue víctima de sus propias circunstancias, estaba parado en el centro de un entramado que lo controlaba, que lo conducía, de este entramado mafioso que va subiendo a la superficie. Siempre apelo a la palabra verosimilitud, ¿no? ¿Estiuso le pudo haber manejado tanto la causa a Nisman como para haber
escrito un bodoque y dárselo hacia el fiscal, como dice Aníbal Fernández? Falso. No, esa causa la escribió Estiuso. Nisman. Esa causa la escribió Estiuso. Nisman. ¿Quién maneja la CIDE? La maneja, entre otras cosas, un señor que debería ser el hombre más público de la Argentina, al cual todo el mundo le tiene miedo. Cuando se lo menciona en una reunión, todo el mundo dice, no, cuidado, no te metas con ese tipo. No te metas porque es un tipo peligroso. Te puede mandar a matar, te puede meter situaciones muy complicadas, te puede armar operaciones, como habitualmente se dice. Y es bueno que conozcamos toda su cara. Es este señor. Le dicen Jaime Estiuso. La investigación que presentó Nisman, la denuncia, estaba hecha por el Jaime Estiuso. Esa causa la escribió Estiuso. Nisman. Esto va ahora para 678. Jaime Estiuso. Uno de los que ha tomado contacto en su momento y ha embarrado toda la causa AMIA es este hombre. Este hombre ha sido uno de los grandes responsables de que la causa AMIA se frustrara. Tenemos un audio de Nisman precisamente hablando en Estados Unidos de Estiuso. Lo que pasó acá, la vivió especialmente con Estiuso porque es que no la apartan y es con quien yo más hablo y más trato tengo, de lejos el que más conoce. Yo le tengo un aprecio especial. Sobre el fin del año pasado fue relevado Estiuso. Este es un dato que también hay que tener en cuenta. La presidenta lo corre al fin a Estiuso y a otros agentes. No son pocos que creen que ese hecho tiene vinculación con la muerte de Nisman. La doctora Carrió, que dijo tenía amistad con Estiuso. ¿Quién tenía amistad con Estiuso? La doctora Carrió, ¿te suena ese nombre? Nisman se murió. Reitero, a ellos les importa un comino. Lo que no quieren que se muera es la operación. Entonces la van a seguir sosteniendo de cualquier manera. Imputaron a Cristina. El fiscal Gerardo Policita imputa con la investigación que había presentado hace un mes el doctor Nisman a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quien puede imputar un delito es solamente un juez. El fiscal acusa, el juez imputa. Sigue desarrollando justamente toda la teoría del encubrimiento el fiscal Policita. Hace mucho hincapié también en las mentiras del fiscal. Hace mucho hincapié también en las mentiras del fiscal. En las mentiras del canciller. La denuncia carece de consistencia. A mí me parece que realmente esta denuncia merece una desestimación. En la denuncia de Nisman, ¿cómo se prueba esto? Se prueba con escuchas. Las escuchas, en términos generales, sirven para llegar a alguna prueba, pero no es una prueba en sí misma, y mucho menos estas que hace la Secretaría de Inteligencia, sin ningún tipo de control. En la denuncia de Nisman, ¿cómo se prueba esto? Se prueba con escuchas. La denuncia en realidad ya fue desestimada, primero por el propio juez de la causa. Es más, si Nisman no hubiera muerto, hoy estaba procesado Nisman. El que terminaba preso era Nisman. ¿Por qué? Como terminó preso Galeano, porque cometió delitos. Él llevó adelante una investigación con desconocimiento del juez. Esto hoy el fiscal lo hizo porque quiere tirar nafta para la marcha del 18. Fiscales convocan a una marcha por Nisman. Así como el Poder Judicial se hace llamar la justicia, 5 fiscales se hacen llamar los fiscales. Los fiscales son los fiscales. ¿Te llegaron la lista de los fiscales que no adhieren a la marcha? Sí. Son 72. Los fiscales van a marchar. Son un grupo pequeño. Hay claramente ignorancia sobre lo que se está diciendo. La marcha se trata de un homenaje y de un tributo a alguien que tuvo la valentía de denunciar una denuncia que planteaba un montón de cosas muy audaces, muy serias, muy graves. ¿Usted vio la denuncia de Nisman? La leí en los diarios. Sí. Yo, la investigación no la conozco. De la denuncia de Nisman leí lo que salió por los diarios. Una denuncia muy seria, muy grave. La investigación no la conozco. Hay una expresión que en este último tiempo recorre tribunales, denominan a este grupo de fiscales las viudas de Estiuso. Es una expresión que no es nada cómica, es realmente preocupante. Repasemos algunos nombres de los que han convocado esta marcha. Ricardo Sáenz, secretario general de la CERTAL, ONG que nuclea a los grupos de cable, obviamente que allí está el Grupo Clarín, y muchos de ellos fueron financiados por el Grupo Clarín para hacer viajes de jueces a Miami en un seminario contra la ley de medios. La justicia estaba funcionando relativamente bien, creo yo, hasta que viene el tema de la ley de medios. A partir de ahí aparecen un grupo que dice que todos los que no están ahí son corporativos,
son pro dictadura. En abril del 2003, Ricardo Sáenz pidió la constitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Un grupo que dice que todos los que no están ahí son pro dictadura. Bueno, aquí lo tenemos a Stornelli, fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, jefe de seguridad de Boca Juniors. Quiero aprovechar que mañana hay elecciones en Boca. ¿Qué podemos hacer proselitismo acá? No te dejo. Voy a decirle que voten por Angelici. El fiscal federal Carlos Stornelli. Él va a ser el directivo que va a estar a cargo de estadio y seguridad deportiva. Stornelli va a manejar la seguridad. O sea, Stornelli va a tener que hablar con la barra. Sí, tenés poder. Yo no sé si tengo o no tengo. Tengo amigos que por ahí eso te da poder. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono a quien lo tiene. Paramos la entrevista cuando Diceo recibe una llamada que tiene que contestar. Es Carlos Stornelli, director de seguridad de Boca, también fiscal, también exministro de seguridad. Y Diceo me enseña la pantalla complacido como demostrando su influencia o su nivel de contactos. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono a quien lo tiene. A él, que tiene prohibido entrar al campo, le llama el jefe de seguridad del campo. Creemos que la independencia de los fiscales y la independencia de los jueces es uno de los pilares de la democracia. Otro más de los que convocan, Guillermo Marijuán. También fiscal general, desde 2008, tiene la causa de denuncia de lavado que realizó Hernán Arbizu. Recuerdan, es gerente del JP Morgan. Había denunciado, entre otras cosas, que empresarios famosos habían lavado dinero. Nombres: Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto. Esto no avanzó absolutamente nada. Raúl Ple, fiscal general. Todos aquellos que están allí arriba, con todas las banderas, que son el resto de jefes y líderes de la 12. Ellos tienen una marca y ellos, supongo que si tienen una marca, como cualquier dueño de marca, la comercializan, con lo cual allí ellos financiarán su viaje cuando van a seguirlo al club, lo que fuere. Quien nos habla de la marca La 12 como si fuera una empresa que tiene beneficios, que declara el IVA, que hace facturas o que paga sus impuestos, es Raúl Ple, segundo jefe de seguridad de Boca. Su trabajo real es el de fiscal. Veo que en el lugar de La 12 hay un enorme cartel que dice La Barra de Mauro y le pregunto quién es. Sería el nombre de una de las personas que tiene, digamos, preeminencia o tiene cierto nivel de autoridad respecto del resto, es el organizador. Desde hace unos años, Mauro Martín es el capo de la 12. Este personaje, sin embargo, para el jefe de seguridad de Boca, para el fiscal Ple, es solo un socio, una persona con preeminencia. Un matiz que muestra la enorme indolencia con la que las directivas tratan a estas barras. Nosotros trabajamos siempre en representación de la sociedad de acuerdo al mandato constitucional. Raúl Ple, en el año 2013, fue denunciado por demorar causas de encubrimiento. ¿En qué? En la voladura de la AMIA. El fiscal Ple, que recuerdo las conversaciones con Alberto Nisman, sumamente preocupado por la demora del fiscal Ple en el tema del encubrimiento del atentado a la AMIA, que cajoneaba y no respondía y no avanzábamos. Lo que dicen los familiares y víctimas es ignorado. Estos fiscales, yo no los escuché cuando sus colegas Mullen y Barbaquia hacían cualquier cantidad de porquerías en la investigación del atentado a la AMIA, acompañando los delitos del ex juez Galeano. Yo soy solidaria con el reclamo de la sociedad, pero no comparto la dirección de esta marcha en manos de estos fiscales. No solamente han sido muchos de estos fiscales inoperantes, sino que han actuado a favor de los acusados, han actuado con desidia y han sido, los hemos acusado formalmente. Moldes que cajoneó y demoró y ni siquiera intervino porque estuvo de acuerdo en el primer dictamen que hizo el juez Lijo respecto de Corach y los otros que estaban siendo investigados por encubrimiento del atentado a la AMIA y los dejó afuera y por el pago ilegal. Si era por él, quedaban afuera. Por suerte la Cámara revocó esta decisión. Me hubiera encantado que se hubiera organizado una marcha a la que yo me sintiera representada para poder ir, para pedir justicia profundamente y sinceramente y de verdad. Lamento que esta marcha la gente, hay mucha confusión todavía. Yo no voy a participar porque no veo claras las cosas. Tengo la memoria viva, curiosa y activa, con sed de verdad, fervor en protesta, dolor sin respuesta, que entre las cenizas no quiere quedar, que entre las cenizas no puede quedar.
Hay un montón de datos que van surgiendo a partir de la muerte de Nisman. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, entre los invitados, en los empleados de Nisman estaba Rabinovich. Rabinovich estaba contratado como periodista asesor de imagen. Es abogado, fue el abogado del Tata Joffre. El Tata Joffre era el segundo Anzorregui en la época del AMIA, acusado de encubrir el atentado al AMIA. Bueno, el abogado de un acusado de encubrir el atentado al AMIA estaba en la unidad de investigación del atentado. A ver si van entendiendo estas cosas. Ahora Policita hace toma la denuncia de Nisman. Por ejemplo, dejando de lado que ya la Interpol dijo que las alertas rojas nunca estuvieron a punto de caer, esto lo obvia. Lo que dijo la Interpol está obviado en la denuncia y sin embargo la lleva adelante. ¿Cómo se siente Rafecas hoy? ¿Es realmente independiente Rafecas de no llamar a indagatoria a Cristina? Si lo hace, ¿qué van a decir? Que lo compró el gobierno. Claro. Pero si no lo hace porque jurídicamente no es posible, o sea, cuando me hablan de independencia de la justicia, ¿independencia de quién? Porque evidentemente Rafecas hoy está condicionado. Es inevitable que así esté. Porque es un ser humano y porque ve que está todo el mundo esperando que llame a indagatoria a Cristina. Que no está imputada todavía. Nadie puede estar imputado antes de ser llamado a indagatoria. Vemos a encubridores de barras bravas marchando. ¿Vieron cuando las barras bravas matan gente y decimos cómo puede ser que no vayan presos? Esa es la respuesta. Porque los que los tienen que mandar presos son socios de ellos. Y lo dicen, no es que lo ocultan. Lo dicen los barras bravas y lo dicen ellos. Es decir, está todo tan a la vista que me sorprende que haya gente que todavía no se da cuenta de eso. Me sorprende, por ejemplo, que ahora que se está reformando la Secretaría de Inteligencia, algo que tendría que haberse hecho antes, es cierto, pero se está haciendo. La titular de la Comisión de Inteligencia en la Cámara de Diputados es Patricia Bullrich. Ella dijo que esto se tiene que tratar en comisión. El oficialismo dijo, ok, tratémoslo en comisión. Patricia Bullrich entonces dijo, no, pero yo no voy a la reunión de comisión. Muchachos, estamos en serio esto es un golpe de Estado. No jodamos. No seamos, no discutamos los títulos de Clarín. Discutamos quién le da los datos a esos títulos. ¿Qué están buscando detrás de esos títulos? Pero esto es un golpe de Estado, golpe judicial. Ya no hay más golpes militares. Pero puede haber golpes de Estado que no vengan de los milicos. La intención es justamente esa, voltear un gobierno que les está molestando hace muchos años y que con las urnas no lo pueden bajar. Entonces lo quieren bajar así. Démonos cuenta de esto. Y si no, somos cómplices. Entonces, si no nos damos cuenta de lo que está pasando y si nos ocupamos solamente de entender, mirando intratable, qué es lo que pasa en la política argentina, estamos jodidos. Es así. Informémonos, leamos y démonos cuenta que acá hay un golpe en marcha. Y que nosotros lo estamos viendo. La primera vez en la historia que en Argentina hay un golpe judicial. Ya tuvimos golpe económico, tuvimos golpes militares y este es un golpe judicial. Mientras no lo entendamos así, vamos a estar en problemas. Sí, quiero agregar una cosa más y una mirada más. Cuando la presidenta habla en nombre de los 40 millones de argentinos. Y le está hablando a los 40 millones de argentinos. Entonces, esa mirada tiene que estar presente en cualquier análisis. Porque nosotros hacemos y analizamos una cantidad de cuestiones y unas valoraciones y circunstancias y demás. El conjunto de los argentinos no hace los mismos análisis ni las mismas precisiones de los debates que tenemos nosotros. El conjunto de los argentinos está consternado por un hecho. No les gustó a los argentinos la muerte de Nisman. Los retrotrae a situaciones que no quieren vivir más. Y la presidenta les dice, yo estoy con ustedes, no quiero vivir más de esto. Esto es lo que dice la presidenta. Que se investigue. Y que se investigue. Yo estoy con ustedes. El informe que decía Ino Varo, que decía sobre el tema de la violencia, nosotros fuimos víctimas de la violencia. Cuando fue el debate de la 125, a los que nos agredieron fue a nosotros. Y cortaron las calles y las rutas en toda la Argentina y nunca hubo ningún incidente, siendo nosotros los que teníamos la responsabilidad de dar seguridad. Y agredieron a los militantes nuestros y a los dirigentes nuestros. Yo fui víctima de la violencia. Entonces, ¿qué tienen que decir? Néstor Kirchner decía, me acuerdo que nos decía, hay que poner la otra mejilla. Entonces, esto es lo que se debate hoy en Argentina, porque además intentan instalar, yo escuchaba hoy algunas declaraciones, de una violencia presetentista.
digamos, y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros hemos construido esta sociedad de paz. Estábamos todos los argentinos contentos y felices de haber llegado a un diciembre en paz social. Esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. Entonces, ese es el compromiso de nuestro gobierno. No es el compromiso, no hay ningún hilo, ningún intento de que el gobierno esté en ninguna otra situación que no sea parado alrededor de esto. Los argentinos quieren saber la verdad. Los argentinos repudian la situación del fallecimiento de Nisman, y nosotros también. Claro. Y la presidenta, en representación de los 40 millones de argentinos, es lo que más repudia. Y los que más interesados estamos en saber lo que pasó con Nisman somos nosotros. No hay otros más interesados que nosotros mismos. Como nosotros llevamos adelante un debate hace 2 años en el Congreso de la Nación de una serie de leyes que se llamaron genéricamente por la democratización de la justicia, la mayoría de esas leyes, la totalidad fue aprobada, la mayoría de esas leyes fueron declaradas inconstitucional por la propia justicia. Nosotros con la justicia tenemos el siguiente problema, porque desde el 83 hasta la fecha todos los estamentos de la sociedad fueron interpelados. Fueron interpelados los políticos, los dirigentes gremiales, los dirigentes empresarios, los periodistas, los artistas, los intelectuales. Cada vez que alguien quiere interpelar el funcionamiento de la justicia, te abren el paraguas de la independencia del Poder Judicial y te impugnan el solo planteo de ver de qué manera se mejora el servicio de justicia en Argentina. Y así estamos, digamos, ¿no? Porque cualquier encuesta, cuando se pondera la actuación del Poder Judicial, tiene los peores índices de aceptación del conjunto de la sociedad, ¿no? Hoy se va a inaugurar oficialmente la Cumbre de las Américas, con la presencia de 35 delegaciones del continente, con la histórica presencia de Cuba por primera vez en este escenario, por supuesto con la voz auténtica de los pueblos, reunidos precisamente en esa Cumbre de los Pueblos que inició ayer con ese concierto que les mostrábamos de Silvio Rodríguez, una voz que despierta el clamor de unión, de solidaridad entre los pueblos americanos. Me gustaría empezar dando las gracias al presidente Varela y al gobierno panameño por su liderazgo en recibir esta séptima Cumbre de las Américas. Señor presidente, a usted y al pueblo de la ciudad de Panamá y a todo el pueblo panameño, muchísimas gracias por su hospitalidad extraordinaria y por los arreglos que han hecho para recibirnos. Me gustaría expresar mis pensamientos y querría también transmitir mis plegarias al pueblo de Chile, puesto que está pasando por un momento muy difícil y espero poder hablar con la presidenta Bachelet en una cumbre próxima. Cuando llegué a mi primera cumbre hace 6 años, yo prometí que iniciaría un nuevo capítulo de participación y de compromiso en esta región. Yo opinaba que nuestras naciones tenían que liberarse de los viejos argumentos, los viejos resentimientos que demasiado a menudo nos atrapaban en el pasado, que teníamos una responsabilidad compartida de mirar hacia el futuro y de pensar y de obrar en maneras nuevas y actualizadas. Yo me comprometí a construir una nueva era de cooperación entre nuestros países como aliados en pie de igualdad en base a intereses y respeto mutuo. Y también declaré que este nuevo enfoque sería sostenido a lo largo de mi presidencia y en efecto ha sido así, incluyendo este último año. Yo he cumplido con ese compromiso. Nos reunimos aquí en un momento histórico. Como ya se notó, los cambios que anuncié en cuanto a la política estadounidense hacia Cuba marcan un nuevo inicio en la relación entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Cuba. Esto significa, como ya lo estamos viendo, que más norteamericanos podrán viajar a Cuba, que habrá más intercambios culturales, que habrá más comercio y potencialmente más inversiones. Y más que nada significará más oportunidades y recursos para el pueblo cubano. Esperamos poder ayudar también con respecto a proyectos humanitarios con mayor acceso a telecomunicaciones, internet y libre flujo de información. Nosotros
seguimos adelante y vamos a comprometernos en cumplir con esto. Queremos establecer relaciones diplomáticas y he pedido al Congreso que empiece a trabajar para levantar el embargo que ha estado vigente durante décadas. El punto es que los Estados Unidos no serán prisioneros del pasado. Más que nada miramos hacia el futuro y las políticas que mejorarán las vidas del pueblo cubano y podrán promover los intereses de la cooperación en este hemisferio. Este cambio en la política estadounidense representa un punto de inflexión para toda la región. El hecho que el presidente Castro y yo estemos sentados aquí es un momento histórico. Es la primera vez en más de medio siglo que todas las naciones de las Américas están juntos y hablando de nuestro futuro conjuntamente. Tampoco es secreto que el presidente Castro y estará de acuerdo que nosotros tendremos diferencias significativas entre nuestros dos países. Nosotros seguiremos hablando en nombre de los valores universales que a nuestro entender son importantes y estoy seguro que el presidente Castro seguirá hablando de los temas que para él revisten importancia. Pero también creo firmemente que si seguimos avanzando y aprovechamos de este impulso buscando nuestros intereses comunes, entonces las relaciones mejores entre Estados Unidos y Cuba crearán nuevas oportunidades para la cooperación a lo largo de la región, para la seguridad, prosperidad, salud y la dignidad de todas nuestros pueblos. Muchas gracias, hermano presidente de Panamá. A nombre del pueblo boliviano, felicitar por la excelente organización de la Cumbre de las Américas. A todas las presidentas, presidentes de América, a todos los organismos internacionales presentes acá. Estaba escuchando atentamente la intervención del hermano presidente de Perú, que evidentemente tenemos pobreza. Lo que sí tenemos que debatir, ¿cuáles son las causas para la pobreza, para la extrema pobreza? Es el tema de debate. Aquí es un debate político de las diferencias ideológicas, programáticas que tiene América. Así como muchos de ustedes seguramente, o algunos de ustedes, venimos de esa pobreza, de la extrema pobreza venimos. Y la pobreza crea sufrimientos. Frente al sufrimiento viene sentimiento. Entre el sentimiento y el sufrimiento trae el pensamiento. Un pensamiento antiimperialista, un pensamiento anticapitalista. Ahí están las causas de la extrema pobreza. Y por eso siento que es importante en este debate decirnos la verdad, sin ningún miedo entre nosotros y especialmente repasar la historia para no cometer los errores del pasado. Hermanas y hermanos, es importante recordar que entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe hay más historias de fracaso que de éxito. Hay más relaciones asimétricas que grandes proyectos de integración norte-sur. Nuestra memoria latinoamericana está cargada de episodios de intervenciones armadas desde Estados Unidos, de invasiones, de imposiciones dominantes y de agresiones constantes. Por ejemplo, no olvidemos nunca la anexión de territorio de México a Estados Unidos, invasiones armadas contra varios países de América Latina y el Caribe, Nicaragua, Panamá, Granada, Salvador y Guatemala y otros. Yo estoy convencido, hermanas y hermanos, el primer promotor del mundo es Estados Unidos en las dictaduras militares de golpe de Estado. La mirada colonial e imperial de Estados Unidos sobre nuestra América Latina y el Caribe es una mirada de desprecio y de subestimación, una mirada de superioridad política, militar, tecnológica y económica. Es la mirada del colonizador sobre el colonizado, del invasor sobre el invadido, del imperio sobre sus vasallos. Es la mirada de águila sobre su presa indefensa. Han pasado más de 200 años de la independencia de Estados Unidos y este país
continúa viendo a nuestra región no solo como su patio trasero, sino como su patrimonio que le pertenece por designio divino. Desde el poder imperial de los Estados Unidos, a través del imperativo de la economía neoliberal, con mentalidad colonial o con el discurso de la seguridad internacional, el patrón dominante nos ha clasificado entre buenos y malos. Palo para los malos y sanabria para los buenos. Los países malos somos los que respondemos con ideas, con dignidad. Los malos somos los que nacionalizamos nuestros recursos naturales, los servicios básicos, los que ponemos freno a la arrogancia política de embajadores de Estados Unidos convertidos en virreyes. A nosotros, los poderosos, nos dicen de todo. Yo me acuerdo perfectamente del año 2002, cuando fue por primera vez candidato a la presidencia, dijo el embajador Rocha de Estados Unidos: Evo es Bin Laden andino y mis compañeros campesinos los talibanes. Nos dicen talibanes, narcotraficantes, terroristas, subversivos, dictadores y populistas. Somos malos porque echamos del país a las agencias de cooperación que complotan, a las agencias de inteligencia que trabajan encubiertas. Somos malos porque expulsamos a embajadores como de Bolivia, separatistas, que financian la corrupción de la gente. Somos malos porque defendemos nuestra soberanía política y económica. Muchas gracias, señor presidente. En primer término, agradecer al presidente Juan Carlos Varela la cálida bienvenida de su pueblo a esta séptima cumbre de las Américas. También saludar a todos los mandatarios y mandatarias presentes, jefes de delegaciones. Y bueno, no resulta fácil hablar después de la intervención del presidente de la República de Cuba, amigo y comandante Raúl Castro. Pero creo sinceramente que a partir de esta intervención sería necesario que en todas las cumbres, no solamente de las Américas, sino en todas las cumbres, en todos los foros internacionales, en las cuales somos tan afectos a incluir como en esta, y estoy muy de acuerdo en hacerlo, las palabras, las ideas y las convicciones de equidad, de prosperidad y de igualdad, nos decidiéramos también a incluir como tema la sinceridad. Porque sin sinceridad podemos abordar los problemas, podemos describirlos, pero difícilmente podamos llegar a la raíz de por qué surgen esos problemas. Y quiero referirme puntualmente a dos o tres cuestiones para hacerle honor a el ahorro de tiempo que nos ha solicitado gentilmente el presidente de Panamá. En principio quiero referirme a la intervención que le cupo al señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos, en relación a dos temas. Uno de carácter global y que nos preocupa a todos, pero que además de preocuparnos debe ocuparnos en señalar las causas, las consecuencias y cómo combatir el problema del narcotráfico, porque la droga y el narcotráfico puede convertir a estados de esta región en estados fallidos. Hablaba Juan Manuel del combate contra la droga, algo en que todos estamos comprometidos. Pero si realmente no se aborda la droga desde el problema de los países consumidores, porque tenemos que decir también la verdad, los países en donde se la produce no es mayormente donde se la consume. Y también hablar del financiamiento del narcotráfico, porque los países productores, cuando sale la sustancia tóxica, vale $2.000, pero por ejemplo llega a Chicago
y vale 40.000. Entonces, deberíamos abordar, y deberían abordar fundamentalmente los países que más consumen droga, este problema, y fundamentalmente también el nudo de la cuestión, el financiamiento. ¿En dónde se lava el dinero del narcotráfico? ¿En los bancos de los países que la producen o en los bancos de los países desarrollados y los paraísos fiscales que pertenecen a los países desarrollados? No seamos cínicos, no seamos cínicos. Miles y miles de millones de dólares que se blanquean en paraísos fiscales y en bancos de los países desarrollados. Si no se aborda ese problema, no hay solución para el narcotráfico. De la misma manera y con el mismo ahínco, de la misma manera y con el mismo ahínco que se investiga y se sigue el financiamiento del terrorismo internacional, se debe también seguir el financiamiento y el camino de dónde va el dinero de los cárteles de la droga. Si no se aborda de ese punto de vista, vamos a tener 20.000 cumbres. Y lo que es peor, los países emergentes van a quedar con los muertos y con las armas que también producen los países desarrollados y le suministran a los cárteles. Fíjense qué contradicción. Con la droga y el dinero se quedan los países desarrollados, con los muertos y las armas los pobres de América Latina. La verdad que esta es mi última cumbre como presidenta de la República Argentina. También creo que es la última cumbre del presidente Barack Obama. Y sí, es una cumbre histórica porque participa por primera vez la República de Cuba. Curiosamente, nos enteramos de este acercamiento en mi país, cuando estábamos celebrando la cumbre del Mercosur el 17 de diciembre del año pasado, en la cual se anunció que iba a haber un diálogo simultáneo entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Cuba, Raúl Castro. Pero por favor, no nos confundamos. Yo sé que el presidente Barack Obama lo acaba de decir, no le gusta mucho la historia o le parece que no es importante. Yo creo que la historia a mí me encanta. A mí me encanta porque además me ayuda a comprender lo que pasa, lo que pasó, por qué pasó, y fundamentalmente a prevenir lo que puede llegar a pasar, porque la historia enseña, no para recordarla y autoflagelarnos, o como un ejercicio de masoquismo, sino simplemente para entender por qué pasaron las cosas. Entonces, tengamos claro que Cuba no está aquí y no estamos presenciando el encuentro de dos presidentes que finalmente, después de mucho tiempo, decidieron darse la mano. No, señores, Cuba está aquí porque luchó por más de 60 años con una dignidad sin precedentes, con un pueblo que, como recién lo indicaba Raúl, el 77% nació bajo el bloqueo, que sufrió y sufre aún muchísimas penurias. Y porque ese pueblo fue conducido y dirigido por líderes que no traicionaron su lucha, sino que fueron parte de ella. No por ello debemos dejar de valorar, como lo hemos hecho y así lo he manifestado, en forma absolutamente positiva, la decisión del presidente Barack Obama de iniciar el diálogo, de que sea bajo su presidencia que se inicie el diálogo. Es una actitud positiva y la valoramos. Y la verdad que estábamos muy contentos de venir a esta cumbre de las Américas a producir y a presenciar, más que a producir, este hecho histórico del triunfo de la Revolución Cubana, porque el verdadero triunfo de la Revolución Cubana es este que hoy estamos viviendo aquí. Y estábamos contentos porque, bueno, digo, voy a participar como presidenta en la última reunión en un hecho histórico. Y en eso estábamos cuando de repente
surge o se firma un decreto en donde se declara a la hermana República Bolivariana de Venezuela como amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Les confieso a todos mis colegas que cuando escuché la noticia dije, no, debe haber un error. Debe ser que no están de acuerdo con las políticas, que condenan las políticas. Y no, me trajeron la orden. Una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y la verdad que no me surgió una respuesta de carácter flamígero, antiimperialista. Lo primero que hice fue reírme, porque realmente resulta absolutamente inverosímil, casi rayano en lo ridículo, no solamente que Venezuela, sino cualquier país de nuestro continente pueda resultar una amenaza para la mayor potencia del mundo. Más allá de la idea que se tenga acerca de Estados Unidos, no podemos dejar de desconocer que es la mayor potencia militar, económica, financiera y científica, con un presupuesto de 640.000 millones de dólares. 640.000 millones de dólares, que de paso, y agrego así como al pasar, deberían hacerlos más efectivos para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal, porque con tanto presupuesto no se entiende cómo no se puede combatir al narcotráfico y hay 11 millones de indocumentados. Pero siguiendo con el tema, le preguntaba anoche a Nicolás Maduro, ¿cuánto es tu presupuesto militar? Y creo que me dijo 1.000 millones, 2.000 millones de dólares, un poquito más. ¿Cómo puede entonces concebirse que la mayor potencia del mundo pueda considerar una amenaza a la República Bolivariana de Venezuela? Es más, escuchaba el discurso o las explicaciones del presidente Barack Obama a sus propios compatriotas, luego de firmar el día 2 de abril el acuerdo con Irán acerca de la materia nuclear, conjuntamente con los otros integrantes del Consejo de Seguridad más Alemania, explicarle a sus propios compatriotas que debían sentirse seguros porque Estados Unidos era el país más poderoso del mundo y que Irán apenas contaba con un presupuesto de 30.000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos contaba con un presupuesto de más de 600.000 millones de dólares. Es una sinrazón y es realmente una pena, presidente Obama. No sé si estará presidente o se habrá retirado, no alcanzo a ver, tendría que ponerme los anteojos si no tengo ganas. No está, no importa, alguien se lo contará. Es una pena, realmente, que tal vez producto de negociaciones internas en su país, porque sabemos también que no las tiene fácil, sabemos también de los sectores más reaccionarios, que lo acorralan, que le piden cosas, sabemos de la negociación política que tiene que llevar a cabo con varias dificultades, pero realmente, si querían enfrentar a Venezuela, deberían haber encontrado otra forma, porque en realidad nadie puede creer esto, como nadie puede creer que el Reino Unido haya declarado también una amenaza a mi país, la República Argentina, respecto de nuestro propio territorio, que son las Islas Malvinas. Resulta absurdo, un presupuesto de casi 60.000 millones de dólares, 2.3 del PBI del Reino Unido está dedicado a defensa. Absurdo también, pero me llamó la atención la similitud y la simultaneidad de ambas posiciones. Y me llama la atención porque han gobernado mi país dictaduras terribles, que acabaron con la vida de miles de argentinos y que fueron precisamente las que decidieron la guerra de Malvinas en 1982. Y sin embargo, con ellos se tuvo siempre relaciones, casi diríamos cordiales. Por eso digo que es una pena que esta cumbre se vea ensombrecida por esa decisión y pedimos, junto a los demás hermanos países, que ese decreto sea dejado de lado, pero no por una cuestión, miren, no voy a apelar ni a la soberanía, ni a discursos lacrimógenos, simplemente
apelar al sentido común. Decía el líder que fundó mi movimiento, el general Perón, que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y la verdad que resulta absolutamente ridículo considerarnos a cualquiera de nosotros una amenaza. También, y para finalizar, señor presidente, a mí sí que me gusta la historia, y he leído también que se dice que los días de nuestra agenda, lo dijo el presidente Obama también, en este hemisferio, a menudo suponía que Estados Unidos podía interferir con impunidad, ya están en el pasado. Es cierto que las interferencias que recordamos y que hizo mención, por ejemplo, el presidente Castro, derrocamientos de gobiernos democráticos, tal vez el más emblemático, el Salvador Allende, Jacobo Arbenz, forman parte de la historia de invasiones o de tercerización de los golpes a través de las Fuerzas Armadas locales de cada país. Pero también es cierto que ha surgido nuevas formas más sutiles de intervención e influencia en nuestros gobiernos, a través de lo que se conoce como los golpes suaves. Golpes suaves donde se utilizan medios masivos de comunicación multinacionales, denuncias falsas, asociaciones caprichosas de estados con otros estados para hacer no sé qué cosas y qué conspiraciones. Son más sutiles, son más sofisticadas, pero no por ello dejan de ser intervenciones y siempre encuentran su origen en nuevas organizaciones bajo el nombre de ONGs. El otro día lo leí en un artículo muy interesante en un diario de México. ONGs que siempre luchan o por la libertad o por los derechos humanos o por todas cosas loables que todos compartimos, que nunca se sabe de dónde se financian, que siempre están dispuestas a hacer las denuncias más esotéricas, que nunca pueden comprobarlas, pero que apuntan claramente a la desestabilización de los gobiernos de la región y fundamentalmente de aquellos gobiernos, curiosamente, que más han hecho por la equidad, por la educación y por la inclusión social. Yo creo en las palabras de los que dicen que quieren un mundo más justo, donde los chicos vayan al colegio, donde todos tengan derechos, donde puedan estudiar, donde haya salud. Pero entonces, ¿por qué se combate y se tilda de populistas precisamente a los gobiernos que en América del Sur, que en la América Latina han sido los que mayor logros en materia de derechos humanos, de equidad, de inclusión, de educación, de salud han logrado? ¿Por qué apoyaban o apoyan a gobiernos que plantean políticas neoliberales, que excluyen ciudadanos? ¿Y por qué combaten a los gobiernos que por allí pueden tener diferencias, y es lógico que las haya, pero que podemos mostrar certificado de haber sido en esta década los que más compatriotas hemos incluido y le hemos robado al hambre, a la miseria y a la pobreza? Barack Obama y Raúl Castro ya se han visto las caras en la inauguración de la Cumbre de las Américas que se celebra en Panamá. Ya ha habido apretón de manos. Se presta mucha atención a cada gesto que ambos presidentes vísperas de su encuentro.